Como todos los martes en los programas de presencia y virtuales, y este martes no es la excepción, tratando de mantener, como siempre, calidad destacada por parte de nuestros conferencistas, quienes siempre nos han honrado con su presencia. La semana pasada abrimos un ciclo de pláticas de la cadena de quinos que no la habíamos tocado, no por no quererlo hacer, sino por la especialidad en esta especie. Y bueno, casualmente vamos a tener 4 pláticas en esta cadena de quinos. Esta es la segunda y siempre manteniendo esa calidad. La semana pasada hablaba la doctora Nicté sobre el parto de la yegua. Esta semana tenemos la presencia de la doctora Vivian Pérez Zafadi, de nacionalidad norteamericana, es médico veterinario, con una maestría en desarrollo educativo, con una acreditación en la Universidad de Michigan. Ha participado en innumerables congresos de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos, catedrática de la UPAEP, catedrática y participando con la Universidad del Valle de México. Actualmente es médico responsable de un proyecto que se llama El Santuario para los Équidos Coacolandia, y nos tardaríamos muchísimo en decir toda la trayectoria que tiene la doctora Vivian. Lo que les puedo decir es que es médico certificado en equinos, con una muy amplia experiencia. Y hablando con la doctora Vivian, tratando de hacer un título atractivo para ustedes, coincidimos en poner propietario capacitado vale por 2. Propietario de equinos vale por 2. Y es la vida en vivo lo que nos va a platicar la doctora. Muy visual su presentación. Espero que la disfruten como la de la semana pasada y las otras prácticas a futuro que vienen en equinos. Les vamos a dar la bienvenida, agradeciendo a todos los que nos acompañan del estado de Morelos, del estado de Puebla, de las diferentes facultades y de público en general. La gente que estamos aquí presentes, le vamos a brindar un aplauso. Bienvenida, doctora Vivian. Cedo los micrófonos a la doctora y las... Ok, muchas gracias. Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Vamos a hablar hoy sobre una plática que le pusimos de nombre el doctor Benavides y yo, propietario capacitado vale por 2. ¿Y esto por qué es? Porque normalmente la atención de primeros auxilios o de primera instancia la va a dar el propietario o en su defecto el caballerango o el encargado del rancho o el asistente de las fotografías, de los caballos. Entonces, empecemos, por favor. Ok, entonces, vamos a ver. Les puse estos ejemplos porque normalmente el propietario yo les digo que tengo mis propietarios que leen y que se preocupan y que aprenden de caballos, y tenemos el propietario que se sube al caballo y se baja y el resto lo hace el caballerango, que también es nuestro asistente del veterinario. Entonces, normalmente cuando hay algún problema, ¿de dónde obtiene el propietario la información? La obtiene de otros propietarios, empezando por ahí porque se comenta, ¿no? De recomendaciones, y les digo a propósito empíricas porque no es personal con capacitación científica, puede ser, no por eso quiere decir que estén equivocados, pero no, el conocimiento que manejan no tiene ciencia, digamos. Del internet, porque cuando tienen dudas todo el mundo corremos a San Google, ¿verdad? De libros, que en ocasiones son libros de zootecnia o de manejo, que eso está bien. Y finalmente, desgraciadamente, siempre la última persona a quien le preguntan es al veterinario. Entonces tenemos, y les puedo decir, yo hago mucha clínica de campo, yo trabajo en diferentes lugares geográficos alrededor de Puebla, y entonces trabajo con animales de salto, animales de trabajo, caballos de charrería y también con caballos de carreta y de campo.
Entonces, ahí es donde nos enteramos de muchos de los remedios, por decirles así, que las personas comentan entre sí. Uno de ellos, por ejemplo, es la ceniza. Entonces, para una herida, ceniza, para una herida del ojo, ceniza también. Y cuando uno le comenta al propietario, ¿y tú te pondrías ceniza en tu propio ojo? ¿Qué te van a decir? Que no, porque raspa. Pues lo mismo pasa con el ojo del caballo, ¿no? La otra solución es echarle vinagre a una herida en vivo, que se imaginarán los problemas que causa y lo cáustico que es. Y finalmente, una que normalmente se usa mucho en campo es le echan estiércol a todo, a las heridas, al ojo, a cualquier cosa que tenga una lesión para desangrar con estiércol. Muchas veces en efecto se detiene la hemorragia, pero también no les quiero decir la contaminación que vamos a tener en esas heridas, ¿no? Entonces, el propósito de esta plática es precisamente abordar el que tengamos propietarios y caballerangos capacitados. Dentro de este tema tenemos, digamos que dos escuelas. Tenemos quien dice que al propietario no hay que capacitarlo, que no debe de saber nada, que la palabra debe de ser la del veterinario. Y tenemos muchos de los que hacemos clínica de campo y que también trabajamos con equidos de trabajo, como fundaciones como The Brook o Donkey o Donkey Sanctuary o otras fundaciones donde trabajamos con equidos de trabajo, que el equido es el sustento de la familia, donde nos interesa capacitar al propietario, porque el propietario va a ser, a fin de cuentas, quien probablemente atienda al caballo, porque en su zona no hay un veterinario o no hay una persona capacitada. Nosotros tuvimos incluso un caso de un caballo en San Martín Texmelucan que algún curandero le dijo que le dieran azufre, lo intoxicaron al grado de que el caballo murió. Entonces, a nosotros nos interesa que el propietario esté capacitado, porque un propietario capacitado le va muchas veces a salvar la vida al caballo, por ejemplo, en caso de una herida. ¿Qué es lo primero que si se pudiera, y yo siempre les digo a mis alumnos, en un mundo ideal, lo ideal sería que tuviéramos una manga de manejo, un chute, pero muchas veces no las tenemos y entonces lo que tenemos que buscar es algún espacio que sea seguro tanto para la persona que maneja el caballo como para el caballo. Tenemos que pensar que este caballo va a estar estresado si tiene una lesión. Entonces, algún lugar donde podamos contenerlo, muchas veces puede ser la puerta, nada más pasarlos y digamos que sujetarlos en la puerta de la caballeriza. Otras veces puede ser volteado hacia una esquina dentro de la caballeriza con alguien sujetándolo, siempre pensando en la seguridad del ser humano, así como en la del caballo. Otra de las cosas que tenemos que siempre contemplar es que tanto el caballerango como el propietario tienen que tener el conocimiento básico de manejo. ¿Esto qué quiere decir? Tienen que saber cómo poner un amartigón, una gamarra, tienen que saber cómo sujetar al caballo con esa gamarra, con ese amartigón. Y si estamos buscando capacitar al propietario para poner, por ejemplo, vendajes de primeros auxilios, tiene que saber cómo levantar manos y patas. ¿Esto qué quiere decir? Que les vamos a dar en 20 minutitos una clase de cómo te aproximas al caballo, donde vas a tener tus puntos de contacto con el caballo para avisarle que vas a levantar la mano o para avisarle que vas a levantar la pata, y dónde son los puntos de seguridad donde ellos tienen que estar parados para que ese caballo no les vaya a pegar en caso de que se asuste. Entonces es bien importante que antes que nada sepan manejo. Eso nosotros como veterinario lo tomamos cuando tuvimos clase de exterior y manejo, y es muy fácil darle este entrenamiento al caballerango y al propietario, porque incluso muchas veces cuando el caballerango nos asiste, si nosotros lo capacitamos en manejo, esa es nuestra seguridad de por medio. Escogí 3 tipos de emergencias que son las más comunes. Hay más tipos de emergencias que podemos tener. Las de potros, las de parto, como habló la doctora Nicté, etcétera, ¿no? Pero nos vamos a ir a lo más básico, ¿qué es lo que me interesa que sepa un propietario? Bueno, vamos a empezar, lo clasifiqué por heridas, luego cólico, que nosotros llamamos abdomen agudo, y finalmente trauma en ojo, que es muy cortito. Pues vámonos primero con heridas. Ok, esto es algo que nosotros ya manejamos como veterinarios, que tenemos heridas que pueden ser quirúrgicas por primera intención, heridas accidentales, y luego, ¿qué es lo que aquí es donde ya empieza lo que tenemos que preguntarle al dueño? Número 1 es,
me tiene que explicar dónde se localiza la herida cuando nosotros hablamos con él. Si es articular, si hubo daño en... Ustedes me van a decir, ¿cómo vas a ver que un tendón? Simple y sencillamente las estructuras que pasan posteriores, craneales o palmares o plantares al miembro, o sea, por delante y por detrás, esas estructuras están íntegras o hay algo que está roto, ¿no? Si en qué localización está, si está cerca del casco, si está cerca del cuerpo, si está en el cuerpo, si está en la cara o en la cabeza. Es muy importante para nosotros, por ejemplo, para poner un vendaje, saber si es una zona móvil o inmóvil. Si es una zona que le vamos a poner un vendaje y se tiene que doblar o no se tiene que doblar. ¿Hace cuánto tiempo se produjo la herida? Esto es bien importante, porque si la herida es reciente y hay una hemorragia, lo primero que tengo que hacer es, ahorita lo vamos a ver en la diapositiva, es controlar la hemorragia, ¿sí? Y finalmente la naturaleza de la herida. Necesitamos saber qué pasó. Necesito saber si se enterró un tubo de metal oxidado o si se brincó una cerca y se llevó la cerca con el pecho, o si se estrelló en una barda o lo pateó otro caballo. O sea, necesito saber la naturaleza de la herida porque de acuerdo a eso va a ser las decisiones que nosotros como veterinarios vamos a tomar y vamos a ir prevenidos, entre comillas, al tratamiento, ¿no? Ya vamos a saber si llevamos antibiótico, si vamos a tener que hacer otro tipo de inmovilización y mandarlo a referirlo a un hospital, si se puede atender ahí, etcétera, etcétera. Y ahorita, en este 2021, ¿quién es nuestro mejor amigo? El teléfono. Entonces yo muchas veces lo que le digo al caballarango es, tómale una foto. No quiero que le tome una foto para darle una consulta por teléfono. Quiero que le tome una foto porque yo quiero poder evaluar a qué me voy a enfrentar cuando yo llegue a este rancho. ¿Ok? Y entonces vamos a hablar de una herida reciente, que la herida reciente obviamente se ve la piel todavía no se ha contraído, muchas veces hay sangrado, ¿sí? Y entonces esta va a ser una herida que nosotros vamos a poder, ellos le van a poder hacer un lavado, ponerle un vendaje y me va a esperar la herida sin ningún problema el tiempo que yo tarde en llegar al rancho. Si hay, vuelvo a repetir, si hay hemorragia, primero controlan la hemorragia y nosotros la atendemos, ¿no? Pero no es una herida, entre comillas, y a propósito, entre comillas, que esté, digamos, contaminada. Y de la otra forma tenemos una herida, que esta ya es una herida vieja, que tiene una granulación que me indica cronicidad, o sea, esta no es una herida que se hizo hoy en la mañana. Pues cuando ya empezamos a ver granulación, ahí ya tenemos una serie de complicaciones. Ya tenemos engrosamiento de piel, ya probablemente tengamos una infección, probablemente esta herida ha sido una herida que no ha cicatrizado correctamente porque está infectada. Entonces, obviamente el manejo va a ser otro. Y finalmente, esta que es horrible, que obviamente, si ustedes la ven, aparte de que ya nos ganó el tejido de granulación, está extremadamente contaminada. Esto no es una herida que le pasó ayer, ¿sí? Esta es una herida que probablemente, y se los digo con conocimiento de caso, esta es una herida que alguien más trató, quiso tratar, no pudo, y entonces ya le hablaron al veterinario, pero esto ya es un tema que ya se volvió quirúrgico. Entonces, por ejemplo, cuando nos hablan o nos mandan la foto de un caso así, esto es una herida que yo sé, por simple y sencillamente por el sangrado y por cómo está la piel, yo sé que es algo muy reciente, que me da tiempo de llegar a donde voy a llegar y entonces las cerramos, como nosotros sabemos, hay heridas de primera y de segunda intención. Esta fue una herida de primera intención, se suturó. ¿Cómo le voy a poner a este caballo, por ejemplo, un vendaje para que no se rasque? ¿Qué es lo que va a pasar? En las primeras 72 horas que esto empieza a cicatrizar, le va a empezar a dar comezón. Y entonces, cualquier lugar le sirve. La barda, la puerta, donde se pueda tallar, se va a tallar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a quitar los puntos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con heridas como esto, que está en un labio, que es un área móvil, y que sabemos perfectamente que no le voy a poder poner un vendaje alrededor de la boca porque entonces ¿cómo va a comer? Sí se podría, pero habría que estarlo quitando y poniendo. En ese caso, volvemos a herida de primera intención que se cierra con sutura y herida de segunda intención que se va a ir a segunda intención porque está infectada. Aquí tenemos a la doctora Nicté. Esto fue
Esto es una herida que nosotros en ese caso en específico le llamamos una herida sorpresa. El dueño ni siquiera es un caballo de carreta de San Martín. El dueño ni siquiera se había dado cuenta que el caballo venía sangrando, hasta que en la revisión general que nosotros hacemos cuando nos dimos cuenta, dijo, oiga, su caballo venía sangrando, y resulta que el caballo se entregó a un vidrio. Entonces, en ese momento se atendió. Como verán, están el doctor Galín y la doctora Nictet suturando. Este caballo se le puso un vendaje, se fue a su casa, se lo cambiaron a las 48 horas y cicatrizó sin ningún problema. Esto es de lo que yo les hablaba. Cuando tenemos una herida alrededor, por ejemplo, de los labios, como ese caballo que vimos, este es el vendaje que le voy a poner, 2 cuerdas y a la mitad de la caballeriza. No tiene que tener oportunidad de rascarse en ningún lado. Mucha gente me dice, pobre caballo, se va a quedar colgado una semana. Sí, necesito que cicatrice. Si no cicatriza y por segunda intención va a tener una cicatriz muy fea y el tejido de granulación probablemente nos va a ganar. Entonces, esto o ponerle un cable a la mitad de la caballeriza con un destorcedor y simple y sencillamente el caballo que se pueda mover, pero que no tenga dónde rascarse. Entonces, esto es en la clínica ambulatoria o en la clínica de campo, el veterinario de caballos tiene que ser muy creativo. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con lo que tenemos en las manos, siempre pensando en que tengamos la mejor solución para ese caballo que atendimos. Ok, hablábamos precisamente de las heridas donde yo necesito hacer homeostasis, donde hay una hemorragia. Esta yegua precisamente me hablaron porque me dijeron, doctora, esta yegua es una yegua que está ciega de un lado, salió corriendo por el corral y estaba el pasador estaba salido, en vez de haberlo guardado en su lugar estaba salido, y pasó y con el pasador se llevó todo un costado. La flecha amarilla les está mostrando el coágulo y el tamaño del coágulo que tenía esa yegua en el abdomen. Entonces, ahí el único consejo es no lo toquen. O sea, primero tengo que detener la hemorragia porque había muchísima sangre en el abdomen. Entonces, lo único que hice fue poner un apósito grande con algodón y gasas y después de eso ponerle un vendaje compresivo que ahorita les voy a mostrar. No lavamos, no ponemos cauterizantes y si se puede no retiramos los coágulos porque ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un sangrado profuso en un lugar donde no lo podemos atender. Entonces, cuando hay heridas donde sabemos que hay muchísima sangre, el consejo que le vamos a dar al propietario del caballerango es tápalo y véndalo. Ya yo llego a lavarlo, lo que sea, contaminado o no contaminado, más contaminado de lo que podría estar, ya no va a estar. Pero tenemos que detener la sangre. Muchas veces, cuando tenemos hemorragias profusas, tenemos que considerar que tal vez ese caballo va a necesitar fluidoterapia para reponer fluidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues hicimos compresión de la zona. Si se dan cuenta, tiene 3 vendas de colores diferentes porque fue lo que teníamos a la mano, ¿no? Y así, esta yegua se subió al remolque y se fue a un hospital. Ok. Entonces, primer paso, ¿qué es lo que vamos a hacer con una herida? Lo primero que tenemos que hacer, en el caso nosotros, tanto nosotros como la persona que lo esté atendiendo es, si no es el caso como la yegua anterior, donde hay una hemorragia, que esa, le ponemos un vendaje compresivo y esperamos a que llegue el veterinario, es, vamos a irrigar, vamos a lavar. ¿Con qué vamos a lavar? ¿Con solución salina? ¿Con solución Harman? Con yodopovidona diluida al 10%, en casos de heridas muy contaminadas. ¿Por qué? Porque me agrede el tejido de granulación, o sea, es un cauterizante. O con clorexidina igual, que tiene una actividad antimicrobiana, ¿no? Después de eso, la exploración la vamos a hacer nosotros y el debridamiento se hará con lo que se utilice. Eso ya es parte del veterinario. Entonces, aquí les estoy poniendo la solución salina. La otra, que no tienen solución salina porque el caballo vive en el campo, tienen una manguera o tienen una cubeta con agua y una jeringa grande, ¿sí? O sea, el chiste es lavar, quitarle todo lo que pudiera tener la herida, ¿sí? Ahora, tenemos también, volvemos a lo mismo, las soluciones antisépticas que puede ser la yodopovidona espuma o la clorexidina en espuma.
Ahora, el doctor Derek Nottenbelt, que es el mejor que hay en heridas en este momento, siempre nos dice cuando nos da conferencias sobre manejo de heridas, si no te lo puedes poner en el ojo, no lo puedes poner en la herida, por eso les puse un ojo. Entonces, ¿eso qué significa? Que él no utilizaría ni iodopovidona ni clorexidina. Esto es algo que es debatible dependiendo del médico que lo atienda o dependiendo del lugar donde está, pero el doctor Derek Nottenbelt siempre nos dice, en atención de heridas de campo, es, si no te lo pondrías en el ojo, no tienes por qué ponerlo en una herida abierta. Ok, después de que ya lavamos, ¿qué es lo que voy a necesitar que la persona que le está dando primeros auxilios a ese caballo haga? Le vamos a poner algún tipo de ungüento antiséptico. Entonces, nuestra primera opción, por lo menos en México, es la pomada de nitrofurazona, porque tiene capacidad de debridar. Si está contaminada o si está infectada, va a el furacil me va a ayudar a que limpie. Me va a mantener la herida hidratada en lo que llega quien vaya a suturar, atender, cambiar vendaje, lo que se vaya, lo que el médico de veterinario decida. Siempre es importante mantener una herida hidratada porque una herida hidratada es mucho más fácil de manejar y cierra mucho más rápido y tiene capacidad bactericida y bacteriostático. Suponiendo que muchas veces dentro del botiquín no tenemos furacil. Entonces tenemos muchas otras opciones. Tenemos la sulfadiazina de plata, que es de manejo humano, que la pueden comprar en cualquier farmacia, que también es un antibiótico que me puede ayudar con la herida. Igual ellos lo pueden poner sobre la herida, una gasa, y esperarnos a que lleguemos. Y la otra es miel de abeja. La miel de abeja es un bactericida natural que nos ayuda con la cicatrización y también a limpiar la herida. Entonces, muchas veces tenemos que entender que como clínicos ambulatorios o clínicos de campo, les tenemos que dar opciones si no estamos en un lugar donde hay una población cercana con una farmacia cercana. Tenemos que poder darle al propietario opciones de qué es lo que puede hacer con esa herida en lo que nosotros llegamos al sitio y entonces ya nosotros medicaremos como se necesite. ¿Sí? Básicamente esto es lo que tenemos que tener, además de las soluciones para irrigación y las pomadas antisépticas, ¿qué es lo que necesitamos tener dentro de un kit de primeros auxilios para caballo, digamos? Les puse el duct tape, que es la cinta plateada, que es una cinta que se utiliza para pegar los alambres en el piso en los eventos o así. Es una cinta que se usa para electricistas. ¿Cuál es su función? Esa cinta al caballo no se la va a quitar ni a mordidas. Entonces, muchas veces cuando tengo un caballo que se puede molestar el vendaje o es un vendaje donde yo necesito soporte para que no se mueva, si le damos unas vueltas con el duct tape, eso lo va a mantener en su lugar. Tela adhesiva es otra opción. Con la tela adhesiva fijamos normalmente vendas, etcétera, y luego nos vamos a una venda adhesiva de la marca que ustedes quieren. Hay varias. La función de la tela adhesiva, de la venda adhesiva, es que la venda se adhiere sobre sí misma. Ahora, mucho ojo. Si vamos a utilizar vendas adhesivas, tenemos que enseñarle al propietario o al caballerango a quien vayamos a entrenar cómo se usa. Porque el problema con la venda adhesiva es que es elástica y podemos causar estrangulación o compresión excesiva. Entonces tenemos que enseñarlos. Esta venda lo que se hace es que se estira un poco y luego se aplica. O sea, vamos estirando conforme la vamos aplicando para que no nos pasemos. Yo les digo a mis alumnos, no nos pasemos de tueste, no nos pasemos de fuerza cuando vendemos con una venda adhesiva. La siguiente es una venda elástica de algodón que se utiliza en humanos, de preferencia de 10 centímetros, perdón, de 10 centímetros, porque es lo que nos da, lo que nos sirve para un vendaje de un miembro, por ejemplo. Luego, una guata sintética, gasa en rollo y esponja de gasa. ¿Y en qué orden los voy a poner? Al revés de como se los dije. Entonces, empezamos con nuestra pomada antiséptica, luego esponja de gasa, gasa en rollo, guata sintética que me va a ayudar, uno, a mantener la gasa en su lugar y dos, me va a ayudar con absorber la humedad o el exudado que haya de esa herida.
Y después de eso puede ser venda elástica más venda adhesiva o venda elástica solamente. Y finalmente con lo que fijemos, tela adhesiva o duct tape. Esto es el kit ideal para un vendaje. Este es el kit básico, que va a ser una esponja de gasa, una guata y una venda de algodón y la cinta, ¿sí? Ahora, si lo que queremos es poner un vendaje más grueso, entonces ya ahí entra que pongamos, además de todo esto, que esto es la primera parte del vendaje, podemos vendar con algodón, ahorita se los voy a explicar. Entonces, aquí tenemos, esto es un caso bien especial de una potranca que se cercenó todos los tendones en un posterior de un basurero. Ahí les va el comercial, la rescatamos en Coacolandia con una herida horrible. Nos tardamos 6 meses en que cicatrizara y si ustedes se dan cuenta tiene incluso un herraje con un puente que sostiene el menudillo hasta que ella misma pudiera pisar. Y ahí tenemos los dos ejemplos de los vendajes. El vendaje con venda elástica, con su guata debajo, y el vendaje con la venda adhesiva. ¿Sí? Ok. Y entonces hablábamos de algodón. Lo ideal es utilizar el algodón en rollo que viene de 50 centímetros y que nos sirve en una sola vuelta. Vamos a dar, o sea, en utilizar el rollo vamos a hacer un buen Robert Jones, un buen vendaje de soporte, pero muchas veces estamos en comunidades donde el algodón en rollo no lo hay. Entonces, ¿cuál va a ser mi solución? Mi plan B. Mi plan B va a ser el algodón plisado del paquete, se me fue ahorita, discúlpenme, el ancho, pero el paquete grande, el algodón plisado, lo podemos, como se dan cuenta en la foto, lo podemos hacer un rollo. Y con ese rollo, manejarlo como si fuera una venda. Entonces ponemos, repito, gasa, guata, venda, algodón en rollo y una venda sobre el algodón en rollo. ¿Sí? En ese orden. Y con esto ya le dimos una buena inmovilización o una buena cama de soporte a la herida. El algodón plisado es muy barato, entonces podemos tener 1 o 2 paquetes siempre junto con nuestras vendas que tengamos para nuestro kit. Este caballo fue un caballo que tuvo un accidente donde coleando le pegó el toro, que es la lesión clásica en las corvas en los caballos. Aquí lo que se hizo fue, se le puso, si se dan cuenta, está lleno de algodón, se le puso un vendaje con guata y luego se le puso algodón. Y esto nos inmovilizó el miembro hasta que llegó el radiólogo, se tomó la radiografía y después ya se procedió a ponerle un yeso y luego una férula. Pero entonces, si nosotros no ponemos un vendaje de este tipo, ese miembro se puede desplazar y volverse una fractura expuesta y adiós caballo, ¿no? A menos que lo quieran mandar a un hospital y poner un clavo, etcétera. Pero normalmente lo que estamos tratando es, entre más rápido inmovilicemos o protejamos ese miembro que está lastimado, es mejor para el caballo. Insisto, utilizando algodón, aquí si se dan cuenta, el doctor está en cuclillas, eso a los de caballos siempre nos dicen que no se debe de hacer, pero pecamos de confianza, ¿no? En este caso es un caballo de carreta y precisamente si se dan cuenta, ya se puso un vendaje y ahora ya se le puso algodón encima y entonces el algodón encima me va a ayudar a inmovilizar y a absorber la humedad. Esta yeguita tenía una herida, perdón. Esta yeguita tenía una herida en el menudillo, en un punto de articulación móvil, que si nosotros dejábamos que se moviera totalmente, se iba a dañar los puntos. Entonces le pusimos una inmovilización, estuvo muy bien 15 días y cicatrizó sin problema. Ok, y finalmente, otra opción que tenemos que normalmente en los hípicos, en los ranchos, etcétera, siempre sugerimos que exista es que haya cojines de descanso y vendas de descanso. Esto se utiliza normalmente, por ejemplo, para cuando viajan los caballos o cuando se van a competencias para que no se lastimen, cuando después de una competencia les ponen algún tipo de linimento, etcétera, y entonces les ponen cojín y venda o guata, como le llaman muchas veces. Estos también me van a servir como vendaje de soporte. Entonces yo puedo
poner mi vendaje sobre la herida en el orden en que dijimos y después de eso poner un cojín y una venda. Y con eso me da perfectamente tiempo a que llegue el veterinario y atienda. Ok, entonces hablábamos que estos son cojines y vendas de descanso. Esta sería su función para un caballo, digamos, que está con algún linimento, etcétera, pero nos sirven para manejo de heridas. Ok, ahora, un punto, bueno, dos puntos muy importantes. El primero es esta diapositiva. Súper importante que cuando pongamos un vendaje donde anatómicamente hay protuberancias óseas, los sesamoideos, el calcáneo, ¿sí? Tenemos que liberar presión sobre la protuberancia. Si no le hacemos un corte a esa venda y liberamos presión de ese hueso, al rato vamos a tener una herida por compresión, porque precisamente el vendaje va a hacer compresión parejito sobre todo el miembro y ese huesito que está de fuera se va a lastimar. Entonces, eso es bien importante cuando nos llaman y nos dicen, es que se lastimó la corva o el corvejón. Entonces, hay que dar la indicación que se ponga el vendaje, pero que se libere el hueso calcáneo. Y la otra cosa que es súper, súper importante y no me canso de recalcarlo y hay que hacerle mucho hincapié a quien ponga un vendaje es, tenemos que checar el ajuste del vendaje. El ajuste del vendaje es simple y sencillamente le tienen que entrar entre 1 y 2 dedos entre el vendaje y el pelo del caballo. O sea, yo tengo que poder meter de 1 a 2 dedos entre el vendaje y la pata del caballo y eso es un vendaje que no está demasiado apretado. Si mis dedos no entran entre el vendaje y la pata del caballo, eso se va a acabar edematizando. ¿Sí? Entonces eso es siempre, ya por costumbre, cuando ponemos un vendaje tenemos que checar el ajuste. Ok. Este es el mismo caballo que vimos hace ratito con el algodón. Todavía no tenía todavía puesto el yeso. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el miembro dañado no lo están apoyando, entonces, ¿quién va a cargar el peso? El miembro contrario. Si no le doy soporte a los tendones del miembro contrario, al ratito la claudicación va a ser del otro. Entonces, siempre tenemos que darle soporte al miembro contrario, ¿sí? Porque por supuesto el caballo va a buscar que no le duela y al no dolerle lo que va a hacer es cargar más el peso sobre el miembro sano. Ok. Esta imagen se las puse con toda la intención porque si tenemos que poner un vendaje arriba de los carpos o arriba de la rodilla, siempre tenemos que poner el vendaje completo. O sea, podemos curar la herida arriba de la rodilla, poner nuestro vendaje de curación de la herida, pero al final tenemos que poner un vendaje desde el codo hasta la corona del casco. Si dejamos el vendaje solamente como se ve en la primera imagen, ese vendaje en 1 hora va a acabar abajo en la corona del caballo. En cuanto ese caballo se empiece a mover, ese vendaje se va a aflojar y entonces de nada sirvió que vendemos. Entonces siempre cuando son en la parte proximal o en la parte cercana al cuerpo, los vendajes tienen que ser completos hasta abajo. Como en este caso. Ok, entonces ahora vamos a dar una explicación rápida, perdón, sobre cómo vamos a poner un vendaje con con cojín de descanso y venda de descanso y con una venda elástica. Como se darán cuenta, ahorita incluso van a conocer el nombre tanto del burro como de mi asistente, ¿sí? Lo primero que está haciendo es lavar la herida. Este burro no fue una emergencia, es un burro que tiene un problema de heridas por moscas que es muy común en los burros en estas zonas y entonces lo tenemos en tratamiento y se está quedando tapado para que cicatrice. Pues lo primero que hizo fue lavar. Después de lavar, ponemos una gasa con una pomada antiséptica y entonces empieza. Primero pone el cojín, ¿sí? Y después del cojín inicia la venda. Importantísimo, la venda siempre empieza de arriba hacia abajo y luego se regresa. Entonces, iniciamos dándole una vuelta a la venda sobre el cojín en la porción más cercana al cuerpo.
y nos vamos hacia abajo cuidando que empalme la venda una con la que sigue. No podemos dejar huecos, porque entonces así es como mantenemos la compresión del vendaje parejito. ¿Sí? Y cuando llegamos abajo, va para arriba. Estas vendas traen una medida específica para que nos den para una vuelta hacia abajo y una vuelta hacia arriba. Y finalmente los cerramos. Y como les decía yo, mi asistente se llama Eliu y el burro se llama Tomás. Mis modelos de coagularia. Ok. Y finalmente, después de todo el show, Tomás me hace favor de ayudarme con la venda. Se las quita a mordidas, literal. Entonces ya con él lo que hacemos es la maravillosa y milagrosa cinta plateada. Le pongo vendaje y después del vendaje lo enredo en cinta plateada y se la quita, pero eso tarda 3 días. Entonces me da chance por lo menos de 48 horas de tener cubierta la herida. ¿Quién decía que solo los perros se quitaban los vendajes? ¿Verdad? Ok, esta es en otra región, en la región que en exterior le llamaríamos el brazuelo. ¿Ok? Entonces aquí, gasa, luego guata, luego venda elástica, si se dan cuenta, y ahí ya la fijó. Y después de esto, vamos a curar, ya no les puse la foto porque ya lo hicimos en el otro miembro, vamos a curar la herida de abajo y vamos a poner el vendaje completo. Aquí, por ejemplo, como el burro es mucho más pequeño que el caballo, lo que hacemos es que el cojín de descanso, en vez de ponerlo horizontal, lo ponemos vertical y me da perfectamente para ponerlo vertical desde el codo hasta la corona. ¿Sí? Ok. Esto es en el libro, es una imagen de un libro de heridas, pero viene muy bien explicado cómo pusimos bata, luego venda de algodón, venda adhesiva y finalmente terminan. Si se dan cuenta, en la parte caudal está precisamente, se cortó el vendaje adhesivo para liberar el accesorio, el carpo accesorio, ¿sí? Ok, y entonces terminan con una venda que se llama elasticón, que es una venda que es adherible tanto al pelo como al vendaje, y entonces ahí es imposible que el caballo se lo quite. Ahora, el elasticón es una venda adhesiva muy cara, entonces normalmente se utiliza mucho en hospitales, pero para la clínica ambulatoria o la clínica de campo con equidos de trabajo casi no se utiliza. ¿Ok? Bueno, y les comparto una foto de los ponis de la isla de Assateague en Estados Unidos. Estos ponis son una manada salvaje que están protegidos. O sea, la foto que ustedes ven es tomada nos decía uno de los guardas nacionales del parque, no te puedes acercar a menos de un camión, de un autobús de distancia, o sea, 40 metros. Por eso la foto está tomada así. Ellos están bien acostumbrados a que todo el mundo los visita, son de esa zona y tienen toda una historia, pero búsquenlos. Es bien bonito ver caballos verdaderamente salvajes. Nadie los maneja, nadie los toca. Los juntan una vez al año y los hacen cruzar nadando la bahía, los meten a un corral, les dan un manejo de desparasitación y los regresan a la libertad. Ok, entonces, ahora vamos con un vendaje de casco, ¿sí? En este caso, apliqué una cataplasma porque es un caballo que trae un hematoma, un zapatazo, entonces le pusimos este medicamento. Si hay una herida, podemos aplicar un antiséptico y después del antiséptico vamos a hacer este parche, si se dan cuenta, es cinta plateada, literalmente es una cruz, y ahorita vamos a ver para qué sirve. Se las puse primero porque yo lo primero que hago es hacer mi parche, porque una vez que va uno encarrilado poniéndole la gasa, el vendaje, el pañal, etcétera, lo que hay que hacer es ponerle su parche. Si te esperas a hacer el parche, ya se desenredó la venda o ya la pisó y la rompió, etcétera. Entonces, yo primero que hago es hacer mi parche. ¿Ok? Entonces, con un pañal de adulto cortado, que es el caso de este caballo, o un pañal de recién nacido, que el pañal de recién nacido es exactamente del tamaño del casco del caballo. Entonces, podemos, literalmente envuelve al casco completamente. Entonces, siempre traigan pañales en su botiquín. ¿Sí? Después de eso, con una venda elástica, volvemos a lo mismo. Primero damos una vuelta a todo el casco y luego en ochos empezamos a cruzar
por delante, a palmar, así, hasta haciendo 8 hasta cubrir en su totalidad al casco. Así nos debe de quedar un vendaje de casco con una venda elástica. Lo podemos hacer con venda adhesiva, obviamente el costo es otro, y esta venda va a ser una venda que no vas a rescatar, va a ser una venda que le vas a meter una tijera y se va a ir a la basura. ¿Ok? Entonces, ya quedó ahí el vendaje y entonces vamos con el parche, ¿sí? La parte donde está, digamos que cruzada, va adherida al casco y luego vamos doblando las diferentes pestañas hasta que mi casco quede totalmente cubierto. Una vez que ese casco ya quedó cubierto, entonces le damos unas vueltas con cinta plateada y eso es una bota. Eso es una bota que hacemos. Hay ocasiones en que muchas veces le decimos, le vamos a poner un guarache. El guarache es, además de eso, se le pone con un costal, pero desde que se inventó la cinta plateada para usarla en los caballos ya no necesito el costal. La cinta plateada aguanta humedad, ¿verdad? Me protege el casco, me mantiene la enfermedad, el antiséptico dentro, la cataplasma dentro. Importante es que no se salga a caminar de la piedra. O sea, si le voy a poner una bota se tiene que quedar en la cabelleriza. Pero esto también es un ejemplo para una herida en casco o una laceración en talones, por ejemplo. O sea, si ellos saben cómo poner una bota en casco, cualquier laceración en el casco la pueden cubrir hasta que nosotros lleguemos y tomemos la decisión de qué es lo que sigue. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, así se ve por debajo. Bueno, ahora, esto es un caballo que operamos con la doctora Elena García, que ahí lo que estamos viendo es la parte de atrás de su cabeza, cuando hablamos de vendajes de caballo de cabeza. El caballo estaba anestesiado, entonces las fotos no son muy buenas, pero para que se den cuenta que muchas veces para cirugía de ojo sí aplicamos un vendaje adhesivo en la cabeza porque era para que cicatrizara. Y esta es la perfecta foto para decirles que tenemos que ser creativos con los vendajes en campo, ¿sí? Este burro cuando nos llegó al refugio traía una infección, una otitis infecciosa espantosa, estuvimos lavando el oído, pero pues obviamente se llenaba de moscas y era un relajo. Entonces optamos le puse un vendaje en la oreja. Entonces con ese vendaje protegí la oreja y evitamos que se siguiera contaminando. Entonces, bueno, sobre todo en cabeza, en cara, hay que buscar la forma de poder proteger nuestra herida. ¿No? Este es otro ejemplo, por ejemplo. Esta malla en México se llama retelaz. El retelaz viene en diferentes diámetros. Para cabeza en un caballo grande vamos a utilizar el diámetro que se utiliza para muslo del humano. ¿Sí? Para un potrito vamos a utilizar, por ejemplo, el que se usa para pantorrilla o para brazo. Entonces, insisto, tenemos que ser creativos, tenemos que buscar la solución. Aquí, si se dan cuenta, el retelaz está adherido con una vuelta de tensoplast para que no se vaya y muchas veces lo que hacemos es cortamos el hoyo para que pasen las orejas y luego lo adherimos al amartigón y entonces ya no hay forma de que este vendaje se mueva. Este vendaje, por ejemplo, es cuando ya no quiero que esté tan cubierto, pero quiero que ventile, pero que todavía esté protegida la herida. Este es un vendaje ideal. ¿Ok? Luego vamos a hablar, por ejemplo, de los vendajes de abdomen. El vendaje de abdomen normalmente se utiliza, por ejemplo, si el caballo tuvo cirugía de cólico o alguna cirugía de tipo abdominal. Pero como en el caso de la yegua que les mostré, esa fue la mejor opción, un vendaje. Y incluso esta misma yegua tiene puesto, lo que ustedes ven es una faja que se utiliza precisamente para cirugía de cólico, que se la amarraron ahí con unas vendas porque esta faja debe de ir más adelante, pero ella tenía la herida más caudal, entonces para sujetarla y que no se recorriera le pusieron unas vendas. O sea, insisto, tenemos que ser creativos para poder mantener nuestras heridas cubiertas, ¿no? Y no se olviden de premiarlos, ¿sí? Esta imagen me encantó porque en realidad el caballo nos aguanta bien que le hagamos curaciones, etcétera, pero al final del día, pues un apapacho también se lo gana porque se portó bien y se dejó curar. Y él tenía dolor y nosotros lo estábamos
atendiendo, ¿no? Ok. La segunda, ¿cómo vamos de tiempo? 10 minutos. Ok. La segunda emergencia va a ser lo que coloquialmente se conoce como cólico, que la definición de cólico es dolor abdominal, pero yo no voy a discutir con el dueño si cólico es dolor abdominal y cuál es la etiología y etcétera. El dueño me va a hablar y me va a decir, mi caballo se está encolicando. Pocas palabras, le duele la panza. Eso es lo que yo necesito saber. Nosotros le vamos a llamar abdomen agudo. Y entonces, ¿qué es lo que él tiene que saber? Muchas veces, el que detecta el cólico es la persona que le da de comer. Entonces, ¿qué me va a decir? No se terminó el alimento, o no bebió suficiente agua, o lo veo sonso, ¿no? Su actitud no es la misma, él siempre es muy alegre, yo lo veo apagado, o al revés, lo veo tranquilo y ahorita lo veo inquieto, ¿sí? Y entonces, esa persona que le da de comer también normalmente es la persona que limpia la caballeriza, o el lugar donde vive, o en el caso de campo, los mismos propietarios, por ejemplo. Y entonces ellos se dan cuenta si las heces están duras, si las heces tienen moco, si no fue la misma cantidad que los días anteriores, etcétera, ¿no? Y una de las actitudes de los caballos cuando ya tienen dolor es se muerden el abdomen. ¿Sí? Esto hay que fijarnos ahora. Los caballos que también las moscas los molestan o los pican los mosquitos también se muerden para rascarse. Hay que tenerlos en observación para checar si se está rascando o si lo hacen muchas ocasiones, entonces ya puede ser signo de dolor. ¿Ok? Vamos a ver un caballo que rasca. Eso es lo primero que me detecta la persona que atiende los caballos o el propietario es que está rascando y entonces está rascando y se echa y se vuelve a levantar y vuelve a rascar. Cuando un caballo rasca con mucha frecuencia y de forma inquieta, eso me está indicando que ese caballo está empezando a tener dolor, ¿sí? Incluso literalmente, como lo vimos en la anterior, hasta un hoyo, ¿sí? Ok. ¿Qué otra cosa va a pasar? Se echan. Este caballo, si ustedes le ven la cara, está durmiendo, está descansando. Pero sí los caballos con cólico se echan. Vean la diferencia de la expresión de este caballo a la expresión de este caballo. Y no estoy loca, los caballos tienen expresiones. Ya se hizo incluso un estudio de bienestar animal donde se estudiaron las diferentes expresiones de los caballos, se hizo en Inglaterra, y que nos decía, ese estudio nos acaba diciendo cuándo hay estrés, cuánto estrés hay y cómo detectamos, porque los caballos tienen cara de dolor, tiene cara de contento, tiene cara de relajación y tiene cara de asustado. ¿Sí? Cuando hemos trabajado mucho con caballos, verdaderamente tienen expresiones. ¿Qué no pasa? Perdón. Ahí está, ok. La diferencia a este bebé, que si se dan cuenta, está echadito, pero nos está poniendo toda la atención del mundo, está curioso y su actitud es relajada, o sea, él está atento a lo que está pasando. Ok. Algo que nosotros los veterinarios checamos, pero que es importante que le podamos enseñar al dueño o al caballerán, porque muchas veces es el retorno capilar. ¿Qué es lo que va a checar en el retorno capilar? Simplemente me va a decir qué tan deshidratado está, si las mucosas están húmedas o no. Y eso con levantarle el labio, hacerle presión sobre la encía, ahí me va a decir, muchas veces sí he llegado a tener propietarios que me dicen, oye, le toco la encía y como que se tarda 3 segundos en vez de 2, que lo normal es 2. Ahí yo ya sé que ya estamos teniendo un problema. Tratamos obviamente de llegar antes de que ya estemos teniendo ese tipo de problemas, pero cuando están muy retirados o no se dieron cuenta en la noche y hasta en la mañana se dieron cuenta que el caballo estaba alcoholicado, que ellos puedan checar eso y darnos la información, ¿no? Ok, la otra cosa es tomarle el pulso. Hay propietarios que lo hacen, hay propietarios que es bien difícil. Tomarle el pulso a un caballo no es nada sencillo, pero si lo logran, nos pueden decir, por ejemplo, cuántos latidos por minuto tiene, y eso nos indica si hay dolor, en qué estado estamos y qué tan avanzado o qué tan grave está el tema, ¿no? Si nos logran dar el pulso, en lo que nosotros ya vamos en recorrido hacia el rancho,
eso nos ayuda muchísimo. ¿Qué es lo que sí hago? Y esto yo sé que va a causar mucha controversia. Lo que yo sí hago con los ranchos que atiendo que están lejos de donde yo estoy, o que muchas veces me voy a tardar, no sé, 1 hora en llegar o 1 hora y media en llegar, es yo sí enseño al caballerango a poner una inyección intramuscular. El ponerle una inyección intramuscular para control del dolor es lo único que le va a poner para control del dolor. Va a ayudar al caballo y me va a dar a mí el tiempo que yo necesito para llegar a donde está ese caballo, ¿sí? Entonces, siempre los enseño a usar torunda, a limpiar la zona, y este es el lugar a donde se va a poner la inyección. Aquí tengo una imagen bien bonita del Horsesight Vet Guide que les explica por qué se pone una inyección en esa zona, y entonces vemos las vértebras cervicales, el ligamento nucal, y cuál es el sitio, si ven ahí un triangulito, cuál es el sitio de una inyección intramuscular en el caballo. ¿Ok? Otro site, que es el Western Horseman, habla de el triángulo del que hablamos, y es más o menos arribita del hombro pones la mano, y ese es el espacio que tienes para poner una inyección intramuscular. Ahora, las indicaciones que yo siempre le dejo dicho al propietario o al caballerango, que va a ser mi primer contacto cuando un caballo se está encolicando, es la regla de oro: es 1, siempre limpiamos la zona, y 2, aunque ustedes no lo crean, aguja nueva, jeringa nueva. No reutilizamos agujas, no reutilizamos jeringas. Eso va a ser la regla de oro para que no tengamos un absceso en ese caballo. Nosotros incluso, la doctora Nicté y yo, incluso ya atendimos un caballo que le pusieron una inyección intramuscular con un medicamento que además no era intramuscular, que le acabó causando necrosis del músculo, y el caballo se murió de una clostridiasis. Entonces, yo dejo un solo medicamento en el rancho, que es el de atención de cólico, y ese medicamento es intramuscular, con la indicación de primero limpias con una torunda con alcohol o con yodopovidona, y después de eso, aguja nueva, jeringa nueva, siempre. ¿Sí? Y entonces, este médico lo que está haciendo es el famoso, le dicen el pellizco argentino, boliviano, algo así le dicen en México. En pocas palabras es: tomamos la piel y hacemos literalmente un pellizco, torcemos un poco la piel, y ahí es donde ponemos la inyección. Es una técnica que yo uso mucho. ¿Por qué? Aquí lo que hacemos es que distraemos al caballo. En lo que él está poniendo atención a qué me están haciendo en el cuello, no está poniendo atención a que lo voy a inyectar. ¿Sí? Entonces es por una parte. Y por otra, cuando yo tomo la piel y hago el pellizco, ese caballo, aunque el que lo está sujetando no está poniendo atención, a mí no se me va a mover de donde está para que yo ponga la inyección, ¿sí? Porque yo lo tengo agarrado a la piel del cuello. Esto es un método de sujeción no cruento. El pellizcarles la piel no les duele, aclaro, ¿sí? Solamente los distrae. ¿Ok? Y después de ponerle la inyección, ¿qué es lo que voy a hacer? Sácalo a caminar. ¿Qué es lo que necesita un caballo con dolor? Caminar y caminar. Lo que me va a ayudar a que ese intestino se mueva y a que el caballo empiece a arrojar gas, si es que está teniendo una acumulación de gases, que camine. Entonces, muchas veces les ponen su inyección, los sacan a caminar, y para cuando yo llego ya yo aplico un analgésico más fuerte, porque ese sí es de uso exclusivo del veterinario, porque si les dejamos desde un inicio el flumixin de meglumina, para cuando llega el veterinario a atender al caballo, ya ni siquiera se va a dar cuenta de cuál es la gravedad del asunto. Entonces, la recomendación es: nosotros siempre dejamos el metamizol sódico, que es la dipirona, perdón, y les aplican dipirona. Ustedes les van a dar la indicación de cuánta dipirona se va a aplicar de acuerdo a los kilos de peso, y eso nos ayuda a controlar un poco el dolor en lo que ustedes llegan a atender. ¿Ok? Este es un infográfico que me encantó, porque verdaderamente está en inglés, pero está súper entendible para el propietario o para el veterinario. Perdón, para el caballerango. Entonces, se está rascando, si se está revolcando, si se está estirando, que nosotros le decimos que se alagartan. Se estiran como si fueran a orinar y no orinan. ¿Sí? Luego, si está sudando en exceso,
no comió, y hay caballos que se patean el estómago, esos son signos de cólico. Entonces, si le hacemos al propietario una tablita o al caballerango y le decimos, a ver, las actitudes que tú tienes que buscar son esta y esta. Y ellos empiezan a notar al caballo raro y empiezan a darse cuenta que hay actitudes que nosotros ya describimos, es mucho más fácil que se den cuenta a tiempo que el caballo está iniciando con un abdomen agudo, a que no se dieron cuenta y pensaron que estaba echado porque pues estaba cansado. ¿Sí? Entonces, insisto, el tener propietarios y caballerangos capacitados en detectar problemas en el caballo de este tipo le va a salvar la vida al caballo. Ok, esto es parte de nuestra manada en Coacolandia. Todos ellos eran los caballos de las carretas de las calandrias de Acapulco. Nos llegaron 42 caballos de las calandrias. Y ahorita ya están recuperaditos. Muy guapos los niños. Ok, y finalmente, la otra emergencia es yo le puse trauma de ojo, es cualquier lesión de ojo. ¿Qué es lo que va a pasar con el ojo? Normalmente, cuando hay lesiones de ojo, lo primero que le voy a pedir a quien esté atendiendo a caballo es no lo toques. ¿Sí? Protégele la zona, pero no lo toques. Ahí sí no voy a querer ni que lo lave, ni que nada. Que proteja el ojo de la mejor forma posible, que ahorita les voy a dar hasta una recomendación que les va a dar mucha risa. Lo protegemos y le damos chance al doctor que llegue. Probablemente le damos un poco de analgésico, como la dipirona para ayudarlo. Lo metemos a su caballeriza, eso es súper importante. Cualquier lesión de ojo es, lo metemos a un lugar cerrado, donde no corra aire, donde no corra polvo, lo cubrimos y ahí que me espere, ¿sí? Esta es una potranca que la mamá de 15 días la potranca, la mamá le pegó una patada, le fracturó el cigomático y perdió el ojo. Ok, si se dan cuenta, pues cerramos por primera intención, la potranquita perdió el ojo y ahorita es una potranca hermosa de 4 años, que se llama Melaza. Ok, por ejemplo, es un caballo que tenía carcinoma de células escamosas. Si se dan cuenta, ya el carcinoma invadió todo el ojo. Este es el mismo caballo que les estaba yo enseñando el vendaje de cabeza en un inicio. A este caballo lo enuclearon. Pero bueno, cuando tenemos temas de este tipo, sea emergencia o apenas lo vayamos a ver, pero ya tenemos algo donde sabemos que al caballo le duele, yo muchas veces le digo al dueño, protégelo y ahí lo dejas y ahorita llego. No lo toquen, no lo dañen, ¿no? Ok. Una de las formas que podemos vendar cara y proteger ojos es con las máscaras para moscas. Las máscaras para moscas, sobre todo la que tiene este caballo que es Willy del refugio, él es un caballo muy viejito, y las moscas me lo traían en jaque de la cara. Entonces, esta máscara es una máscara que es de licra, que les queda muy ajustada, pero, por ejemplo, tenía unas lesiones en la frente y con eso sujetábamos la gasa. Como la máscara entra como un guante, eso nos ayuda a proteger. Esta es la que yo les decía que se van a reír, ¿sí? O sea, literalmente una copa rígida de un brasier es del tamaño exacto del ojo del caballo. Entonces, si conseguimos un brasier de copa rígida con una venda adhesiva, ¿sí? O sea, ponemos la copa sobre la cara del caballo, sobre el ojo, y luego con una venda adhesiva lo fijamos. Eso va a ser la protección perfecta para la zona, ¿sí? Es oscuro, porque muchas veces cuando hay lesiones de ojo les molesta la luz. Es oscuro, no le entra el aire, no le entra el polvo. A él le va a dar la sensación, como está protegido el ojo, ya no se va a golpear con una pared o no se va a raspar, porque acuérdense que cuando hay lesión en ojo hay blefaroespasmo, que significa que hay inflamación del párpado, y cuando hay o que tenga el ojo cerrado porque hay espasmo del párpado por dolor, el caballo por dolor cierra el ojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si le protegemos el ojo, entonces, aunque no vea, él tiene la sensación de lo que está protegiendo el ojo y entonces ya no se va a raspar. ¿Sí? Otra opción, este es el Eye Saver System, esto ya lo venden
obviamente en línea, es mucho más sofisticado, pero bueno, tiene la misma función, ¿sí? Otra opción que tenemos son los blinkers en las máscaras de los caballos de carreras. Con este blinker que de por sí protege el ojo porque es un caparazón duro, sobre ese blinker yo puedo poner un vendaje, ¿sí? Y totalmente ocluir el ojo, ¿sí? Entonces, insisto, pongámonos creativos. Tenemos que inventar la forma de vendar un ojo o de vendar la cara para proteger ese ojo sin que hagamos contacto directo con el párpado o con el ojo que está lastimado. Ok, y esta ya es, según yo, la última o casi la última. ¿Qué es lo que me va a decir normalmente la persona que me habla y me dice, doctora, al caballo le salió nube? ¿Sí? ¿Qué es la nube? El emblanquecimiento del ojo es un proceso inflamatorio. El globo ocular se inflama poniéndose blanco. Entonces, insisto, lo primero que le vamos a decir es, no lo toques. ¿Sí? Si lo quieres proteger, protégelo, mételo a su caballeriza o mételo a un lugar donde no sople aire, no sople tierra y déjalo en paz. ¿Sí? Porque además ese caballo en ese ojo no ve. Entonces, si lo echamos a un corral o lo dejamos afuera, probablemente se va a acabar lacerando la cara porque no ve de ese lado y no está acostumbrado a no ver. Si fuera ciego de suyo, a lo mejor, pero en este caso, este caballo no ve. Entonces, ya nosotros llegaremos a atender el proceso inflamatorio, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en ojo? Laceraciones de párpado, laceraciones de globo ocular, úlceras, laceraciones de la conjuntiva y cualquiera que involucre todas las estructuras. Todo esto se tiene que proteger. O sea, le ponemos una protección y esperamos al veterinario. ¿Preguntas? Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por una guía casi, bueno, práctica de todo lo que se hace en los equinos. Obviamente es una escuela la que, la que se implementa con todos los involucrados para que el médico se le facilite su labor y al final sea exitosa con el animal. Vamos a ver si tenemos aquí, dice Giacomo, el doctor Giacomo de Morelos, dice, excelente ponencia, muy entendible, Gracias. excelentes consejos para la atención a los caballos. Paco, el médico Paco, dice, recomienda la aplicación de meglupine de flunixin por vía intramuscular. No. ¿Sí? No, hay estudios y lo puedes buscar médico, incluso hay estudios científicos comprobados. En la utilización de flunixin de meglumina intramuscular causa psoriasis. El flunixin de meglumina solo se puede utilizar por vía IV y en algunas ocasiones que lo están utilizando los oftalmólogos por vía oral, pero oral es súper controlado con la dosis muy exacta. Por ejemplo, en un bebé, como en este potrito que estamos viendo en la foto, podemos manejar el flunixin en ocasiones, no siempre por vía oral, si no lo queremos inyectar en la vena. Pero el flunixin de meglumina definitivamente no se usa por vía intramuscular. Gracias, doctora. Doris nos dice, qué maravillosa exposición, muy entendible y práctica, excelente. Juan Manuel, el médico Juan Manuel dice, pero qué plática tan más interesante. Pueden tomarse como primeros auxilios en caballos. Muchas felicidades y muchas gracias por compartir sus conocimientos. Paco ya contesta a su pregunta, dice, ok, muchas gracias. Giacomo, para los que no nos dedicamos a equinos, es excelente conocer el manejo en equinos para evitar accidentes hacia nosotros y hacia los animales. Muchísimas gracias. Rigoberto Vázquez dice, excelente charla, un aplauso. Juan Manuel, nos han enseñado que el ingenio también es muy importante a la hora de hacer medicina.
Paco, medicamentos como el Proteizó o el Yatren Casein realmente ayudan a los problemas oculares? Lo tendríamos que discutir en una plática de oftalmología, pero realmente no se utilizan. O sea, ya son medicamentos que se utilizaron en algún momento, pero que ya en este momento ya no se están utilizando. Ya hay muchas otras opciones para utilizar en ojo. Ya como... Pueden, Perdón. pueden buscar una página que se llama ibis.org, unas pláticas que da la doctora Ann Dwyer. Ann Dwyer es oftalmóloga, es una de las eminencias en oftalmología, y ella tiene unas pláticas precisamente para medicina ambulatoria que están súper claritas, que te explica perfectamente todos los pasos a seguir, qué medicamentos usar y cómo tratar temas. Ok, doctor, pues mire, realmente nos halagan mucho los comentarios de todos los médicos que estuvieron presentes, los nuestros también, estamos muy honrados por los dos, por los dos médicos que nos han hecho, pues, compartir todos sus conocimientos, ¿no? Le voy a presentar, doctora, a la directora de la Asociación Civil, es la licenciada Mari Carmen, que tenía un compromiso, pero nos alcanzó a... Bueno, antes dice la doctora Elsie, dice, muchas gracias, ¿podría repetir la página, por favor? Ok, ahí está la página. Muchísimas gracias, licenciada Carmen, que es la doctora Vivian. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí les presentamos el reconocimiento que le vamos a otorgar a la doctora. Como dijo el doctor Juan Manuel, los que no tenemos equinos, ya tenemos unos auxilios familiares. No, al contrario, muchas gracias a usted, doctora, por la participación. Muchas gracias porque todos los que están en la sala, pues nos quedamos los auxilios, ¿cómo le hacen? No, bueno, yo me supongo que no, los que están tratando a animalitos, bueno, a caballos por primera vez, o que se llamaron a comprarse a un burro. Sí, claro. Ayuda bastante tener conocimiento, ¿no? Todos los animales creemos que porque son animales no tienen algún sentimiento en especial o algún dolor en especial como nosotros. Y pues se embarra, le talla y al fin y al cabo con ganas, ¿no? Cuando en verdad están sufriendo al igual que nosotros mismos en una vida, ¿no? Entonces, la verdad, doctora, muy agradecida por sus consejos, por la forma tan práctica en que podemos apoyar a un animal en lo que llega un especialista para ellos. Y que ojalá y todos los que tengan mascotas, animales de cualquier tipo, tengan el cuidado de tener la asesoría de unos técnicos tan especializados como ustedes, como el doctor aquí Benavides. De verdad que con él estoy aprendiendo mucho. Y con todos los que nos comparten sus experiencias, la verdad es que estamos aprendiendo el equipo aquí de Agrosul Internacional, bueno, menos de la Viviana, ella se sabe, pero todo lo demás, estamos aprendiendo bastante sobre el cuidado de los animales, ¿no? De los animales. Estamos aprendiendo también a cómo ellos tenemos que cuidarles y cómo también ellos ayudan a que tengamos una mejor salud también los humanos, ¿no? Lejos de que ellos nos contaminen, nos contaminamos. De verdad, muy agradecida por su presencia, por su tiempo, por su valiosa presentación. Y de parte de Agrosul Internacional, para todos los que están en la sala, no dejen de conectarse la próxima semana. Nuevamente la doctora. Miren, esta historia continuará. Exactamente, esta historia continuará. Sus lápiz, su libreta, inviten a otros compañeros de materia o interesados en cuidado de animales, en especial equinos. Invítenles a que se conecten con nosotros. De verdad vamos a aprender mucho. Igual cuando alguna vez nos toque ir de viaje y montar a caballo y se lastime, pues no lo toques. Primero hacer esto. Entonces, muchas gracias a todos. Conéctense la próxima vez, estamos en contacto. Desde atrás también. El doctor Benavides, como siempre, muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros en la sala. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Gracias. Gracias.